Es hora de debatir los temas del día aquí en la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Hola, Maritza. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con todas las emergencias que se están presentando por el fenómeno del Niño. Y aquí lo que hay que preguntar es, Colombia, en todos estos años que ha tenido de experiencias de incendios forestales, heladas, baja de embalses, ¿no ha podido prepararse? Es decir, siempre llegamos a reaccionar y no a prevenir. Y si uno dijera, bueno, es que esto es nuevo, está bien, pero es que todos los años tenemos problemas de heladas y de incendios forestales. ¿Qué pasa con el sistema de prevención de desastres en el país? Es la pregunta. ¿Quién quiere arrancar? Aunque no lo crean, llevaban meses en discusiones sobre el fenómeno del Niño y tomando acciones desde el gobierno nacional. Sin embargo, como bien decía una de las personas entrevistadas de bomberos en el noticiero hace unos minutos, hay diferentes causas, ¿no? Entonces hay causas naturales, hay causas también pues que son relacionadas con las heladas, las fuertes temperaturas, pero también hay incendios provocados. Entonces, por ejemplo, en los cerros de Bogotá hay quemadas que están totalmente prohibidas, se siguen haciendo, y yo creo que esto es algo que sí falta dentro de la prevención y es la educación ambiental en Colombia. Nosotros no sabemos qué significan y a qué corresponden, por ejemplo, nuestros cerros orientales y el papel ecológico que juegan en una ciudad como Bogotá. Entonces la gente va y hace quemas ilegales, no hay tampoco suficientes autoridades que vayan, ¿no? Y que prevengan ese tipo de quemas en estos momentos tan álgidos y tan complicados, y por eso tenemos incendios como el de hoy. Estoy de acuerdo porque, por ejemplo, una de las medidas que debería tomarse es restringir en estos tiempos que dicen que va a estar hasta abril más o menos el fenómeno del Niño, el acceso a esas zonas donde cualquier persona, no sé, con buena intención quema unas hojas, porque creo que esto empezó, por ejemplo, con una quema de hojas, o no sé si el de pie de cuesta, con una quema de hojas que alguien quiere hacer y se puede volver por los vientos y por todo eso. Entonces, en el ciclo de gestión de riesgo, la prevención es el eslabón más débil, porque además demanda algo que es muy difícil en el Estado colombiano, y es la coordinación interinstitucional. Los sistemas de emergencia local, los regionales, los nacionales, y entonces empiezan a echarse toda la culpa, y ahí me parece que tenemos algo para hacer, sobre todo que de aquí a abril tiene que construirse como un mapa de riesgo de dónde pueden presentarse estos fenómenos como consecuencia del fenómeno del Niño. Bueno, evidentemente hay cosas que son controlables y otras que no. Incendios forestales enormes hay en muchos países, ¿no? En Canadá, por ejemplo, vimos el verano pasado cómo hubo incendios forestales gigantescos que llegaron a comunidades pobladas. En fin, esto, digamos, hay cosas que están fuera de control, otras, como dice Jorge, como dice Juana, están dentro del control de las autoridades. Una de esas es las afectaciones que puede tener este fenómeno del Niño, por ejemplo, en el tema eléctrico, que ese es un problema que, digamos, nos está entrando primero este problema de los incendios forestales, que es muy grave, nos está tocando de frente, pero, digamos, el tema eléctrico todavía parece que no va a haber, o no hay probabilidades de un racionamiento, de problemas de abastecimiento, pero sin duda tenemos que prepararnos para esto y para el futuro. Y ahí tenemos que resolver los problemas de atrasos en infraestructura eléctrica, que no son de este gobierno, eso es un tema histórico. Hidroituango está llegando tarde, están retrasándose inversiones una y otra vez por temas, digamos, relacionados con consultas previas, con licencias ambientales, y esos temas para la seguridad energética del país hay que resolverlo. Y además de eso, me gustaría decir, me preocupa mucho el tema de la calidad del aire, que ya es mala en Bogotá, pero es que con esto veníamos de un pico respiratorio que afectó mucho, sobre todo a los niños de la ciudad, y ahora con estos incendios forestales es un tema delicado. ¿Sabe qué más, Julio? Que ningún gobierno local ni nacional ha puesto el ojo a esto, y es la falta de bomberos en Bogotá. Y de otros organismos de socorro. Una ciudad de casi 10 millones de habitantes tiene en cada turno 200 bomberos, cosa que es y muchos de esos son voluntarios. La mayoría son voluntarios. Juana. La mayoría además son voluntarios. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, y son las declaraciones muy subidas de tono que hizo en las últimas horas el ministro de Salud en una audiencia pública sobre la reforma en Cali. Y él dice, palabras más, palabras menos, que no hay plata, que les toca hacer la reforma tributaria, que la van a hacer. Hace un llamado a los empresarios y dicen, vamos a sacarle la plata que no han puesto los empresarios para financiar esta reforma a la salud. ¿Ese es el tono? Es decir, acabamos de salir de una reforma tributaria que apenas se está poniendo en marcha, ya nos están diciendo necesitamos otra reforma tributaria, claro. Pero además de eso dicen no tenemos plata, y venimos de unas semanas de escándalo, polémicas, porque se gastaron la plata en una casa en Davos, porque la primera dama ha tenido unos gastos suntuosos que uno diría son personales, porque es su maquillador, su fotógrafo. Bueno, Julio César. El ministro es un lastre para el gobierno, claramente, un ministro irrespetuoso, increíble esas declaraciones, uno las ve, una afrenta pues a distintos actores del sistema, insultando con palabras subidas de tono.
no entiende uno en qué está el ministro, ¿no? Y el gobierno comienza a reconocer lo que ya era obvio, es que esa reforma gigantesca, ¿no? Transformadora necesita una cantidad de plata que no existe, ¿no? Que no está en las cuentas de nadie. Y por lo tanto toca ir a tocar la puerta a los contribuyentes y pedirles más plata. No solamente a los empresarios, no, a todos. Ese es un engaño que ya caímos una vez, pero esta vez pues absurdo que sigamos pensando que solamente los 4.000 más ricos van a pagar este tipo de cosas, ¿no? Todos los ciudadanos la van a pagar. Y además de todo eso está haciendo quedar mal al ministro de Hacienda y al presidente, porque lo que nos habían dicho hasta ahora es que la reforma tributaria, la de Bonilla, la que están proponiendo ahora, iba a ser neutra en recaudo, ¿no? Bajarle impuestos a las empresas y subírselo a los millonarios. Pero lo que nos está diciendo Jaramillo no es eso, es que necesitamos más plata, por lo tanto no puede ser bajemos de un lado y subamos en otro, sino subamos en términos agregados el recaudo. Pero sabe, Julio, que yo creo que esa disonancia, que no es la primera vez que tenemos en este gobierno, es una disonancia que ahora sí le puede costar el ministerio al ministro de Salud. O sea, Bonilla ha sido muy firme, el presidente ha sido muy firme, los gremios además salieron en diciembre a decir apoyamos que haya una reforma tributaria que caiga sobre todo en las personas naturales y que nos den respiro a las empresas, cosa que fue muy bien recibida esa propuesta por los gremios, por el empresariado, y entonces ahora sale el ministro a decir todo lo contrario, ¿no? Cuando ya hay además ciertos acuerdos y todo, que creo que ahí esto le va a salir costoso. Aquí alguna vez lo dijimos, yo creo que los ministros de Estado en general tienen que respetar las formas. Yo creo que las formas del ministro Jaramillo no son las mejores, son destempladas, con expresiones inadecuadas, olvidando el nombre de sus interlocutores, por ejemplo, en relación con Bruce McMaster. Yo creo que no es una salida afortunada del ministro. Me parece que hay que mantener la línea, el gobierno tiene que mantener las líneas de que si hay una reforma tributaria, es la que ha planteado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de aumentar la renta de las personas y bajar la de las empresas. Y ya hay muchos que están extrañando a la ministra Corcho, ¿sí? Porque por lo menos con la ministra Corcho había debate, había diálogo y había cuidado de las formas. Con el ministro Jaramillo eso no está pasando y creo que el gobierno tiene que tomar ahí una decisión. Y lo que decía un poco Julio César, descubrimos que definitivamente no existía la plata para esta reforma a la salud y nos están cantando que la reforma a la salud viene de la mano de una reforma tributaria. Pero bueno, impuestos para financiar servicios, lo que hay que hacer. Mira, aquí me encontré una noticia que en el 2010 Mocus propuso que si queríamos mejor servicio de salud había que hacer una reforma tributaria, o sea que eso tampoco es que se lo haya inventado este gobierno. ¿En qué año, perdón? 2010. Bueno, es que estamos hablando de hace cuánto, ¿no? Quizás como excusa vamos a tomar el tema de la Fórmula 1 en Madrid, que muchos dicen, y sé que todos ustedes son muy escépticos de que eso realmente fuera cierto, que iba a ser para Barranquilla. Finalmente, el ganador en esto fue Madrid. Pero lo que sí es cierto, o podría decir uno que sí hay algo de esto, detrás de todo esto, es que el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, no le está dando ese impulso al deporte que se esperaría. Es que esto viene detrás del tema de los Panama Sports, de una liga de béisbol mundial que también se iba a realizar aquí en Colombia y que tocó cancelarla. Bueno, y muchas otras cosas más que, por ejemplo, Juana tiene otros datos, ¿no? El tema de la liga femenina. Sí, bueno, este caso de la Fórmula 1, yo creo que en Colombia no hay un apego, una cultura a la Fórmula 1. Digo, bueno, seamos honestos, entre Barranquilla y Madrid, un turismo de deporte de lujo, creo que la diferencia... Lo más cercano fue Juan Pablo Montoya. Sí, ¿no? Y no se puede comparar realmente estas dos ciudades, ¿no? Y la infraestructura para un turismo de lujo como el que atrae la Fórmula 1, que eso hay que decirlo, no es todo el mundo que compra una boleta para ir a la Fórmula 1, ¿no? Siempre están las mega estrellas del mundo, entonces, bueno, también me parece que hay que aterrizar a veces en donde estamos. A mí me preocupa un montón lo que está pasando pero con Juana, a propósito de eso, son nuestros compañeros de deportes que, digamos que conocen el tema deportivo, que conocen a los directivos que estuvieron negociando eso, que dicen que en realidad Barranquilla sí estuvo muy cerca de ganarse ese premio de Fórmula 1. Seguramente había un proceso, yo creo que había un proceso y faltaba el apoyo del gobierno para continuar ese proceso. No sé si ese proceso ya está a punto de culminarse con que efectivamente iba a pasar en Barranquilla. Si era un proyecto financiado con fondos privados, a mí me parece magnífico que se hubiera desarrollado, pero pues, digamos, si incluía recursos públicos, como acabamos de hablar justo del ministro, pues primero la salud y luego la Fórmula 1, evidentemente. Entonces, órdenes de prioridades. Lo que sí me parece claro es que el gobierno está mandando unos mensajes pues absolutamente contradictorios, ¿no? Porque por un lado salen en una rueda de prensa hace algunos días a decir que vamos a recuperar los Panamericanos, que vamos a ir a hablar con Boric a Chile,
y luego el presidente lo escuchamos o lo leemos en Twitter hace algunas horas, confrontándose con Pan Am Sports, burlándose básicamente de una carta que le mandó Pan Am Sports, lo cual indica que por un lado van esas intenciones declaradas, supuestamente recuperar los panamericanos, pero por el otro, pues las acciones reales, burlarse de la organización que es dueña de los panamericanos, pues no parece. Con eso uno podría decir ya definitivamente los panamericanos se perdieron. Pues a ver, lo que explicó el presidente Ciro Solano del Comité Olímpico es que Colombia no puede volver a participar porque dentro de los estatutos de la organización no puede, digamos, postularse de nuevo, y por eso ya varios países o ciudades, México, Perú, Paraguay, se han postulado. La única posibilidad es que Panamá revierta la decisión de haberle no otorgado los panamericanos, y cada vez parece más difícil. Ahora, estoy de acuerdo con Juana, y hay que tener cuidado. No es que a Colombia entonces ahora le quitaron el premio de Fórmula 1, no, eso no era cierto, con un ingrediente que yo quiero agregar. Los circuitos de Fórmula 1 son una temporada en Europa y otra temporada en América, por el traslado de toda la infraestructura es costosísima. Y este premio que sería en Madrid sería en el contexto del calendario de Europa. Es decir, si hubiera que darse a Colombia, pues habría que replantear todo el calendario de la Fórmula 1, de tal suerte que tampoco es que le hayan quitado a Colombia la Fórmula 1 y en Barranquilla. Pero eso yo tengo aquí un premio de cuento. Fórmula 1 en México. Claro, pero los hacen todos en México, en Canadá, en Estados Unidos, en el mismo momento, porque si no el traslado de toda la infraestructura, los autos, los mecánicos, de un continente a otro. Entonces hacen una temporada, toda la parte en Europa, otra parte en Asia y luego toda la parte en América. Este no coincidía. O sea, yo estoy de acuerdo con Julio. Quizás Barranquilla fue considerada, hubo acercamiento, las cosas estaban avanzando. Sí. Pero no es que le hayan quitado a Barranquilla el premio de la Fórmula 1. El apoyo del gobierno, eso sí es claro. Pero usted no estaría de acuerdo con que hubiera impuestos de eso para financiarlo. No, para nada. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Si se financia con fondos privados, una inversión Es privada. que cuando uno hace este tipo de cosas no piensa, pues se piensan en la inversión, por supuesto como los panamericanos, que la inversión es altísima, pero en lo que eso significa también, ¿no?, en retribución para las ciudades.